Grabar. Bueno, nuevamente entonces estamos en la parte número 2 de esta sesión de la primera semana y teníamos esa pregunta, ¿no? Esa pregunta de, y yo estoy gestionando un aprendizaje que es la maestría, por ejemplo, Luis Mario nos decía que lo va a destinar para la docencia, teníamos a Alan también que nos comentaba algo parecido y bueno, tenemos a Percy Cansadilla y se nos fue un poquito Maricruz, no sé si nos podría decir para qué lo va a utilizar. Y tenemos a Nelson por el chat. Entonces, un poquito cómo es. ¿Por qué les decía eso? Porque ahora las universidades están basando todas sus mallas curriculares y toda su docencia en las competencias, pero hay que adaptarse. Es una tendencia en la educación, ¿no? Antes era por objetivos, como un proyecto. Un proyecto tengo un objetivo y finalizo. Las competencias es lo que tengo que desarrollar durante todo ese proceso. Y además de alcanzar ese objetivo, me tiene que servir para próximos eventos. Por lo que le decía, después cuando veamos la metacognición es que yo tengo una habilidad para hacer algo, lo utilizo en cualquier contexto. Muy bien. Entonces, para eso tenemos que tener en ese proceso gestionar sus propios aprendizajes, la independencia del aprendizaje. Eso es lo que tienen que, ustedes si se van a meter como docentes, tienen que gestionar sus propios aprendizajes en los estudiantes. Ser autónomos en los aprendizajes, ¿no? La responsabilidad ya un poquito depende de los alumnos, pero ustedes tienen que disponer de herramientas que permitan ese aprendizaje continuo a lo largo de toda la vida. Entonces ustedes como docentes, si intervienen en ello, tiene que ser el paradigma del aprendizaje continuo para toda la vida. Muy bien. Entonces nos enmarcamos en el aprender a aprender, ¿ya? No solo técnicas y estrategias, sino también los motivos que impulsen. Entonces va a haber un factor emocional. Entonces, cuando analicemos lo que es el aprender a aprender, en lo que es la pedagogía de la educación, vamos a ver cómo actúa cada uno de nuestros cerebros individualmente, pero también vamos a introducir lo que es el tema de la inteligencia emocional, ¿ya? Durante muchos años se estuvo enmarcando todo el aprendizaje ¿con qué? Con la inteligencia intelectual. ¿Alguno de ustedes ha sufrido alguna pruebita para saber su CI, su coeficiente intelectual? Sí, alguna vez he hecho una prueba en internet, pero no creo que sea muy confiable. Ah, diga no, ¿cuánto le salió? No, me dio creo que 117, algo así, pero no creo que sea verdad. Sí. Bien, está alto, está bien. ¿Usted, Alan, se metió a ello o no? Honestamente, Uy. he tenido alguna prueba. Bueno, sí he tenido en algún trabajo, pero no me han dado los resultados. Uh-huh. Entonces, muchas veces nos medimos en esas pruebas, en las pruebas psicométricas y en las pruebas de coeficiente intelectual, para medir cómo vamos a producir ese aprendizaje a aprender. Pero aparece lo que es la inteligencia emocional, que lo vamos a ver en otra semana. Lo importante que son los motivos para los que aprendo y cómo aprendo, ¿no? Entonces, también podemos medir las emociones, ¿ya? Cómo aprendemos a través de las emociones, cómo ustedes tienen que manejarlas en aula, ¿ya? Lo vamos a ver más adelante, pero es muy importante, además de las técnicas, estrategias pedagógicas, metodología, que eso se enmarca lo que es la inteligencia intelectual, ¿no es? Que van a producir la inteligencia emocional. Muy bien. Aparece que un concepto súper importante, la plasticidad cerebral. ¿Han escuchado algo sobre eso? Díganme. ¿Han escuchado algo? ¿No? ¿Qué me dicen? Para eso estoy yo, para que lo escuchen, ¿no? Pero se llama que nuestro cerebro tiene la capacidad de esa plasticidad cerebral. Entonces, cambia de manera significativa y da respuestas a experiencias. Es como crea nuevas conexiones. Eso es como la telefónica, ¿no es? Nuevas redes, si nosotros queremos llegar a otro lugar, imagínense antes, bueno, no sé yo mucho, pero ¿quién es el que tiene la Entel, no? Es el que ha llegado a diferentes lugares y municipios, ¿o estoy equivocado? Sí, Entel es el que tiene mayor cobertura a nivel nacional. Sí. Y luego vendría Tigo. Pues nosotros nos tenemos que convertir, y a nuestro cerebro le tenemos que convertir ¿en qué? En un Entel. En crear conexiones, como ven aquí en la imagen, nuevas conexiones. Y esas conexiones que crean aprendizaje. Y esos aprendizajes se producen con experiencias nuevas, ¿no es? Entonces, nuevas experiencias nos producen conocimientos nuevos. Y esas conexiones tienen que ser para toda la vida. Imagínense que usted pone un tendido eléctrico, ¿no?
y se nos cae a los 2 días. Entonces ahí no, nosotros tenemos que instalar lo mismo, ¿no? Pero ¿por qué podemos hacer eso? Si fuera en Telefónica sería porque tenemos la capacidad de los palos, no sé, porque tenemos los ingenieros, pero en nuestro cerebro es porque ha nacido así, porque tiene esa flexibilidad de crear nuevas conexiones continuamente y responder al ambiente, a las demandas. No nos saturamos en el aprendizaje. Continuamente es como una esponja. Crea nuevas conexiones, nuevas conexiones. Entonces, o nos volvemos, le digo ya con sinceridad, o nos volvemos brutos o le damos ejercicios a nuestro cerebro para crear nuevas conexiones. Nuestro cerebro nos indica que tiene esa capacidad. Entonces, no volvamos brutos, ¿no? No embrutezcamos a nuestro cerebro. Trabajemos, ¿no? Eso nos lo demanda nuestro cerebro, ¿no? Después vean que además de eso hay factores que son alimentación, que son el sueño, que determinan mucho, que lo vamos a ver en la última semana, ¿no? Lo que ayuda a potenciar esta plasticidad cerebral en nuestro cerebro, ¿no? ¿Por qué? Porque se modifica físicamente, van a ver que el cerebro puede aumentar y también se puede debilitar. Y también podemos matar y eliminar a las conexiones existentes, ¿ya? ¿Cómo podemos crear nuevas conexiones? Imagínense, ¿veían ustedes que su cerebro crece? Obviamente no como el músculo que tiene Alan, ¿no? Pero a su nivel. Entonces, si queremos que incremente esa capacidad cerebral con conexiones nuevas, no le vamos a meter... Alan, ¿usted se infiltra o no? ¿Cómo? ¿Usted se infiltra en sus músculos o no? O sea, si se mete anabolizantes, cositas de esas. No, puro majadito nomás. Bien, eso, bien. Como dicen, bien tirado, ¿no? Pues lo mismo tenemos que hacer con nuestro cerebro, ¿no? No creernos que lo vamos a intoxicar con información, sino que tenemos que crear verdaderas conexiones. Nos lo pide plasticidad cerebral. Nuestro cerebro cambia de manera significativa durante toda la vida. No porque tengamos menos neuronas, porque han muerto por la edad, ¿no? Porque es algo natural que no puede aprender alguien. Eso de decirle, bueno, tiene 70 años y no se puede poner a estudiar una maestría de educación superior o un doctorado, nos indica que por el tema de la plasticidad cerebral podemos aprender a lo largo de toda la vida. Eso es, ¿no? Como los doctores cuando te decían que en ciertas enfermedades siempre hay que estar en reposo, ¿no? Entonces, vean lo importante de eso, ¿no? Aparece que se encuentra durante todo el ciclo humano y es la base de lo que veíamos aprender en cualquier etapa de la vida, ¿no? Entonces, aparece de una operación cognitiva, que todo lo cognitivo vamos a ver que es el aprendizaje, a través de una coordinación y lo que hablábamos de una metacognición simultánea, que yo todo lo aprendido lo puedo utilizar. Entonces, miren ahí en la fotografía, como decíamos, ocurre desde una temprana edad, también depende de condiciones genéticas, algo natural, y va hasta una edad avanzada. Entonces, que no le digan que no se puede aprender durante toda la vida porque nuestro cerebro tiene esa capacidad de plasticidad cerebral. Entonces, ahí hay unos cambios y está sometido también a diferentes ambientes. Vamos a ver cómo yo les puedo explicar. Ese ambiente no es, si yo quiero ser investigador y estoy fuera de un ambiente de investigadores, ¿qué le pasará a mi cerebro? No absorbe. Si yo quiero ser docente y mejorar en la docencia y no me reúno o no me voy a tomar un cafecito con docentes, ¿no? O no charlo con ellos, ¿qué va a aparecer? ¿Qué va a pasar en su cerebro? Que no va a tener experiencias nuevas y no va a tener sometido a ambientes distintos y no va a desarrollar, ¿no? Entonces, también hay que crear esos ambientes de intercambio, ¿no? Muy importante crear esos ambientes. Y ahora parece que el rol que tiene cada uno de los docentes, ¿no? La responsabilidad de meterse en este nuevo paradigma de las neurociencias, el ver cómo se crean ambientes poliestimulantes, como ven aquí el bebecito, ¿no? Como yo ¿Han escuchado algo sobre el tema de neuromarketing? Sí. Por ejemplo, yo le quiero vender una casa. ¿Qué haría para venderle una casa? Imagínense, yo le he invitado, ¿no? Le he convencido y está en una sala conmigo. ¿Qué haría para usted para venderme la casa? Haría ver que
las ventajas que tiene la casa, la ubicación, la construcción y, qué sé yo, el barrio. Muy bien. Eso es un aspecto cognitivo. Usted me está dando conocimiento, me está diciendo que en ese barrio va a haber, no sé, una escuela, ¿no? Que voy a tener este tipo de familia, ¿no? Me está dando conocimiento, me está dando información. ¿Cómo más? Crearle la necesidad de ¿Cómo que la creo? compre la casa. ¿Cómo creo esa necesidad? Ese sería el fin último, ¿no? ¿Cómo lo crearía esa necesidad? ¿Cómo llego a eso? Puede ser de que, qué sé yo, de que ya lo tiene semi negociado con otra persona, que la casa está a punto de venderse, que tiene mucho interés de otras personas. Me está dando información, me sigue dando información, conocimiento y es algo cognitivo, ¿no? Me está diciendo están baratitas, ¿no es barata, aproveche esta ocasión. ¿Qué tiene Luis Mario ahí? Todavía Alan no me tiene convencido para comprar esa casa. Bueno, yo trataré de investigar los intereses del cliente. Por ejemplo, si tiene hijos, si, bueno, de qué edad son los hijos. Entonces, trataría de convencerlo por algún tema a partir de los intereses del cliente. Por ejemplo, si tiene hijos pequeños que está cerca de un colegio, si ya son hijos más grandes cerca de la universidad, o si tiene algún interés, por ejemplo, que le guste el gimnasio, que bueno, mencionarle, ¿no? Es un condominio, por ejemplo, tiene gimnasio, piscina o alguna característica que le interese, ¿no? Que creo que es lo que hace, por ejemplo, empresas como Facebook y Google, que a partir de los gustos que tiene uno, hacen neuromarketing y te envían publicidad adaptada a tus intereses, ¿no? Si uno hace una búsqueda de un viaje al Caribe, te empiezan a llegar cosas de publicidad de eso, ¿no? Muy bien. Bueno, con eso entonces vemos. El rol del docente, ¿qué será? Desde el paradigma de las neurociencias. Como veía, saber las condiciones funcionales y estructurales de su cerebro, cómo piensan, qué quieren, cómo asimilan, ¿no? Lo que decía usted, por ejemplo, yo cómo pienso como padre de familia. Me quiere vender una casa en el Urubó. Entonces, ¿yo qué quiero? ¿Qué siento? ¿No? Entonces, primero que hará el docente, ejercer ese conocimiento. Después, cómo piensa, cómo actúa. Y le voy a transmitir información. Pero después, ¿cómo puedo estimular los sentidos? ¿Cómo puedo Yo estimular esos sentidos? puedo tomar la palabra. Ya, bueno, estaba leyendo en programación neurolingüística hay algo importante. Generalmente nosotros lo agrupan las personas de acuerdo al tipo de conectividad que tienen. Pueden ser visuales, auditivas o sinestésicas, ¿no? Entonces, un buen vendedor, en caso, ¿no?, de que sea para aplicarse en venta, en este caso venta de casa, analiza primero si la persona tiene más características visuales, auditivas o sinestésicas. En función a eso, por ejemplo, he visto también cómo venden vehículos, ¿no? Si el vendedor ya experto en el tema de programación neurolingüística sabe o se da cuenta fácilmente si el comprador es un poco más visual o un poco más auditivo. O sea, en caso que sea auditivo, él va a tratar de convencerlo por el lado de hablarle. Si es más visual, hacerle ver tal vez el diseño del vehículo, ¿no? Las líneas del vehículo, el interior. En cambio, si es más sinestésico, lo que va a intentar es darle una prueba de manejo, que lo sienta cómo está el vehículo. Entonces, me imagino que podría ser un poco más en ese sentido de llevarle más al comprador. Perfecto, eso lo tenemos. Entonces, ese es nuestro rol como docente desde el paradigma de las neurociencias. Los sentidos, porque aparece lo que decía, que no todo es darle información, sino qué sentidos acaba de explicarnos usted, Alan. El tacto, el oído, la vista. Entonces, hay gente que hay que crear estos ambientes poliestimulantes que estimulen al aprendizaje. Tal vez alguien es más visual, entonces hay que producir materiales o metodologías visuales.
ahora le traslado, por ejemplo, si yo hago mapas conceptuales, ¿no? Ahora nos salimos del neuromarketing y nos vamos a la pedagogía. Si tenemos un grupo de alumnos que hemos evaluado que son más visuales, ¿no? Porque utilizan ese sentido, pues tendremos que trabajar con herramientas, por ejemplo, de elaboración de mapas conceptuales, ¿no? O que me preparen un video, un trabajo, porque tienen que adquirir las competencias. Si son más auditivos, pues entonces que preparen podcast, audios educativos, ¿no? O todo mi material tiene que ser con audios educativos. Entonces, por eso es tan importante ese rol a través de las neurociencias, de los sentidos. Nosotros aprendemos por los sentidos. Entonces, ¿qué han hecho los vendedores y las empresas? Pues ya lo sabían antes. No es que lo supieran antes, la educación también lo sabía, pero no lo ha utilizado comercialmente, ¿no? Entonces, a nosotros la responsabilidad es producir aprendizaje, aprender a aprender. Entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo que los que venden? Es lo mismo en la educación. Entonces, en todas las empresas grandes hay pedagogos y psicopedagogos para eso, para producir aprendizaje y para que vendan más. Entonces, crear ambientes poliestimulantes, porque lo indica el cerebro. Nuestro cerebro nos da eso, que aprendemos a través de los sentidos. Entonces, hay que crear esos ambientes. ¿Qué haría yo con la casa? Lo que les decía, ahora yo les respondo mi parte. Yo les pondría, si por ejemplo es urubó, les trasladaría al urubó. ¿A qué huele el urubó? A vegetación. Vegetación, ¿no? Entonces le traslado al urubó. Le pongo olor a, ¿no? Le creo un ambiente saludable, claro. No le voy a crear el ambiente de la ramada, lógicamente, ¿no? Entonces le creo ese ambiente y a través de los sentidos logro que él me compre. Entonces puede ser visualmente, poniéndole imágenes, por el tacto, por el olor. Entonces, así dirigen un poquito. Eso se basa en la neurociencia y la neuropedagogía. También crear esos ambientes poliestimulantes. Perfecto. Entonces, la enseñanza aborda que de forma integral los intereses de los alumnos, ¿no? Parte importante de todo ello. Entonces, una práctica integrada y la solución de casos. Es muy importante ese aprendizaje basado en evidencias, ¿no? Cómo ellos tienen la responsabilidad. Para ello, ¿qué? El docente puede usar o no, pero en las neurociencias se considera que la tecnología es muy importante para diseñar ¿qué? Ambientes inteligentes, ¿no? Por la necesidad que nos están pidiendo actualmente los estudiantes, ¿no? Entonces, esa información es el medio para conducirlo al cerebro, ¿no? Mucha información cognitiva, pero tenemos nosotros cómo trasladarlo al cerebro, ¿no? Y a través de ello, ¿qué tenemos? La tecnología nos estimula que los sentidos humanos y activa la cantidad de nociceptores. Esos nociceptores nos permiten que esa información pase a la memoria. Entonces, ¿la tecnología nos ayuda? Sí. Está visto que sí nos ayuda. Para eso que creamos nuevas redes neuronales, lo que le decía, por esa plasticidad cerebral, y aumentamos nuestra capacidad de aprendizaje. O sea, continuamente queremos aprender y desarrollar. Para eso, ¿qué tiene que ser? Lograr estimular los lóbulos cerebrales. Más adelante vamos a ver la responsabilidad de cada uno de los lóbulos cerebrales y si los estimulamos y utilizamos distintas metodologías o estrategias pedagógicas, cómo tenemos responsabilidad, ¿no? ¿Qué condiciones ponemos? Y las deficiencias también. Si hay deficiencias, cómo mejorar, ¿no? Si yo les pongo, ¿quién ha llevado la materia de cálculo 1? Yo. Yo. ¿Qué piensan de esa materia? Nivel de deserción. ¿Alguien estudió en la Gabriel? Sí. Sí. Nivel de... Bueno, sí, le escucho. Generalmente para los alumnos es una de las más complicadas, ¿no? Lo que se puede palpar en la universidad al inicio. Entonces, habría que ver el tema de qué condiciones les estamos dando cognitiva, porque cuando se ha analizado esa materia es curiosa, es alumnos que abandonan o alumnos que vinieron un día y nunca aparecieron. Tienen un índice de deserción muy grande, sobre todo la de cálculo 1. Entonces, habría que ver, yo les pongo este ejemplo, qué metodologías o estrategias están utilizando, ¿no? Tal vez no están adaptadas. Yo pienso que en muchos colegios en secundaria es un poco flojo, entonces
llegar a ver algunas cosas de cálculo 1 en la universidad les puede resultar un poco complicado. Pero lo ven como chino, entonces no vuelven. Sí, en realidad la educación básica, por decirlo así, no va separada de la universitaria. Esos son errores que se cometen, ¿no? De ese escalón que ven de uno a otro. Pero podríamos ver si ese escalón lo podemos salvar de alguna forma, ¿no? Para evitar ese nivel de deserción y qué responsabilidad podríamos tener nosotros, ¿no? Y qué condiciones crear. Entonces, tenemos que reflexionar en cómo aumentar y fortalecer las redes neuronales. Con eso nos tenemos que quedar. Ahora mismo, ¿cómo fortalecemos esas redes neuronales en cada uno de los alumnos? Para eso, imagínense, aquí hay un ejemplo, ¿no? De cómo nosotros procesamos internamente tanto lo cuantitativo como lo cualitativo y lo pasamos a algo intencional, como por proceso. Aquí hay un ejemplo de un niño, ¿no? Cómo lo vamos cambiando un objeto de un lugar a otro lado y cómo asimila al final, ¿no? Para eso que tenemos un concepto de enlazar esa influencia del cerebro y las tecnologías. Aparecen que siempre cómo se transmite la información y aparecen proyectos interesantes que yo quisiera que vean, que es el proyecto Blue Brain, que son computadoras, ¿no? Y el cerebro que está en red, ¿no? Es un proyecto siempre de inteligencia. Después las redes en escala, hay un modelo de teoría de redes, que aquí aparece marcado, por eso nació ese Facebook, ¿no? Como ven iluminado, cómo han llegado esas conexiones y nuestro cerebro ya estaba antes, ¿no? Es un modelo interesante. Después el tema de la ciencia de la complejidad, la ciencia de las redes, la teoría del caos, la modalidad, el modelaje computacional, ¿no? Que son distintos patrones de comportamiento. Entonces, también se analiza el cerebro. Nosotros vamos a ver que en laboratorio, en investigaciones en las que he desarrollado yo y un equipo, veíamos muchas explicaciones poniendo que un laboratorio y poniendo un gorrito, no sé si lo han visto a veces, que se pone un gorrito donde se ve cómo se iluminan diferentes partes cerebrales. Entonces, también yo les voy a ir analizando todo eso. Entonces, esto es lo importante. El tema de la conectividad. Tenemos esas personas, tenemos la tecnología, tenemos la información. Obviamente, esa información siempre estuvo ahí. Las personas siempre estuvieron ahí. La tecnología se va desarrollando. Y estos son los entornos que tenemos que intervenir nosotros, ¿no? Entonces, imagínense, el aprendizaje simplemente es la capacidad de crear conexiones y redes en nuestro cerebro. Navegar entre ellas, si las tenemos en la memoria, y gestionarlas. Entonces, hay que conectar. Aparecen, bueno, ahora mismo la red.no y dentro de poco, nuevas experiencias. Entonces, ahí derivamos todas las competencias, es la formación del aprendizaje a través de nuevas conexiones, ¿no? Es el mejor muestra del conocimiento. Un poco, ese es el resumen que tenemos principal de esta semana, ¿no? Vamos a hacer el tema de cómo nos enmarcamos esto, la construcción del aprendizaje de la neurociencia. Simplemente es ver el cerebro y la creación de nuevas conexiones y nuevos aprendizajes, ¿no? Y la responsabilidad que tenemos dentro de la tecnología y la responsabilidad que tiene el docente. Muy bien, entonces ya hemos enmarcado un poquito la presentación de la semana. ¿Qué me tienen que contar por ahí? Algo más, porque vamos a ver qué materiales contamos. Vamos a ver, estamos en la semana. Aquí está la presentación, que la hemos visto, que se va a subir, grabada. Y tenemos un texto que se llama Neurociencia y su importancia en los contextos de aprendizaje. Yo se lo voy a presentar por acá. Yo le daría, se puede abrir y tiene, vamos a ir abriéndolo para hacer el mismo proceso. Le damos, lo pueden ver en línea o lo podrían descargar. Entonces, ¿qué tenemos en esto de las neurociencias y su importancia? Este texto van a ver que hay muchos conceptos. Aparecen distintos conceptos. La base de las siguientes semanas es este texto. Van a ver de qué se trata. ¿Quién ha podido, alguien le ha hecho una lecturita o no? ¿Qué me dicen? Sí. Es difícil porque hay muchos términos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero ver. Hasta dónde vamos a ir interpretando. Entonces, tenemos la neurociencia, su importancia en los contextos de aprendizaje. Es importante que lo tenemos.
y aparecen ¿qué? La perspectiva del aprendizaje y la educación, qué responsabilidad tiene, me interesa que vayan las neuroimágenes, ¿no ven? Como una muestra de trabajo de todos los modelos computacionales, el cerebro como motor del conocimiento, también me interesa que enmarquen ese concepto, la metacognición que hemos hablado un poquito hoy y el aprendizaje, para ver los niveles que tenemos, las emociones, hemos hablado un poquito hoy de la inteligencia emocional. Vamos a ir después ir enmarcándolo en las distintas semanas. Emociones en la educación, esos ambientes de aprendizaje universitario, lo que nos exigen, ¿no? Lo que nos afirman, la investigación de la educación, ¿no? De lo que es la neurociencia cognitiva, que es el aprendizaje, esas necesidades compartidas que se encuentran entre ellas, la transdisciplina, ¿no? Lo que estamos viviendo, esos procesos de... Y bueno, ahí tienen que aparece una serie de conceptos. ¿Qué hacemos con esos conceptos? ¿Para qué los utilizaríamos? Bueno, volvemos a la plataforma y en estos momentos nos meteríamos en la tarea. Actividad número 1, neurociencia y su importancia en los contextos de aprendizaje. La actividad nos permite comprender los distintos conceptos, como les he enseñado, que ustedes van a introducirse sobre ellos, sobre el proceso de aprendizaje desde la neurociencia. Teniendo en cuenta el texto que hemos visto, tenemos que realizar la siguiente actividad. Realice una lectura del texto, la hemos hecho rápido, ¿no? Establezca los mapas mentales a nivel cerebral de los distintos conceptos que aparecen en el texto. ¿Qué quiere decir? Que ustedes cuando van a realizar la lectura, su cerebro va a crear un mapa mental, que no es un mapa conceptual, un mapa mental donde van a interpretar ese concepto. Por ejemplo, el primer concepto que aparece, ¿se acuerdan en ese texto cuál era o no? ¿Cuál era el que aparece? Vamos a ver, yo les voy a ayudar. El primero que tenemos, que aparece, ¿cuál sería? Neuroimágenes, ¿no? A ver que yo sé. La perspectiva del aprendizaje y la educación. Ese sería el primer concepto, ¿no? Yo voy a hacer una lectura y mi cerebro que va a empezar a operar y a crear mi mapa mental, ¿no? Información sobre este primer. Después seguiría con la lectura, mi cerebro operaría así, ¿no? Voy a hacer mi mapa mental sobre este concepto de neuroimagen. Seguiría el cerebro motor del conocimiento, también voy a operar igual. Así con todos los conceptos que tiene el texto. Para que ustedes vean cómo opera su cerebro, es esta actividad que vamos a realizar. Bueno, tenemos 10 minutos. Establezca esas relaciones sobre sus mapas mentales y conceptos que responden en los incisos del texto mediante una herramienta tecnológica que es un panel parlante. Vamos a ver, ¿alguna vez han utilizado un panel parlante? Nos meteríamos en esta herramienta, se tendrían que registrar, no sé si lo quieren ir haciendo ahora, rápido, tal vez no, pero lo van viendo, se registrarían, yo voy a entrar porque ya estoy registrado, entro con el Facebook, ustedes solamente se tendrían que registrar, y vamos a trabajar en ese mapa parlante. Yo les voy a subir un video tutorial de cómo usarlo, ¿ya? Entonces, bueno, aquí sale marcado, sale por aquí. Y cómo crear, yo le voy a subir un video tutorial por si no se acuerdan. Vamos a crear sí o sí un muro. Entonces, aquí lo tenemos. Si queremos generar uno, aquí tenemos. El primer concepto relacionado, ¿cuál era? Me dijeron que era el... ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el primero? El primero era... El primero era relacionado con... Uy, vamos a ver si lo podemos copiar. Neurociencias y su perspectiva. Entonces yo trabajaría aquí y pondría neurociencias
neurociencias y sus perspectivas. Muy bien, ese tenemos uno. Si yo quiero crear otro más, tendríamos otro, crearíamos acá. Y el otro, ¿se acuerdan que sí eran neurociencias? Neuroimágenes. Ah, perdón. Muy bien, para eso los tengo. Muy bien, ahí. Pilas. Neuroimágenes. ¿Qué más tenemos por ahí? El tercero, ¿se acuerdan qué es? Vamos a ver. Yo los voy ayudando. Vamos a ver, el tercero sería cerebro como motor de conocimiento. Cerebro como motor de conocimiento. Muy bien, así tendríamos todos los conceptos, ¿no? ¿Qué hace su cerebro? Hace una lectura primero del texto. De esa lectura que hace primero, interpreta todos los conceptos y crean su mapa, ¿no? Eso lo tienen dentro del cerebro. Después de eso, ¿qué hacen? ¿Ya? Su cerebro crea conexiones, crea distintas conexiones con esos mapas mentales. Y eso es lo que yo quiero que interpreten aquí, que todo lo que hace su cerebro lo podamos ver, ¿no? Todo lo que hacen ustedes autónomamente, cómo procesan la información, la podamos ver. Primero, su cerebro lee, crea mapas mentales de los distintos conceptos, por ejemplo, de neurociencias. Pero después, cuando ha realizado la lectura de todo el texto, empieza a establecer enlaces entre esos, ¿no? Entre esos mapas conceptuales. Entonces, yo aquí quiero ver qué tipo de relaciones. Si el cerebro como motor de conocimiento se relaciona con las neuroimágenes, si este concepto se relaciona con neuroimágenes, qué tipo de relación. Entonces, aquí pueden ir poniendo imágenes. Pueden acceder y solamente van a poner imágenes. Ponen aquí y pueden subir una imagen. Y establecer flechitas y ver qué tipo de relación tiene y en qué se relaciona, ¿no? A ver, dudas por ahí. Es como opera su cerebro, pero díganme, a ver si tienen alguna duda o me quedo solo. Una consulta con respecto a la actividad. Todos tenemos que crear el Padlet con los mismos temas. Sí. Ya. Sí. Sí. Eso es solo una consulta. Eso es solo para nosotros, ¿no? Porque la actividad en sí es el ensayo. Sí. Entonces, primera parte que haría nuestro cerebro, que yo quiero que vean cómo actúa, la lectura, la creación de mapas mentales, que eso lo tienen dentro de su cerebro, ¿no? Después, cómo cada mapa mental que tienen se entrelaza con conceptos, utilizarían ese PALE, y después realiza el documento final, que es un ensayo, ¿no? Aquí pone un poquito cómo se realiza un ensayo, ¿no? Qué partes tiene un ensayo, ¿no? Un resumen, un cuerpo de un ensayo, ¿no? El desarrollo, conclusión y el anexo. Y ahí está su pregunta, Alan. En el anexo van a tener que colocar el panel parlante. Ya. Para que yo... Eso se pone como... Sí, como anexo. Como PDF, algo así lo genera. Sí, yo le doy por acá, aunque le voy a poner un video tutorial, ¿ya? Por si acaso, no se preocupen mucho, pero por ejemplo, si le damos acá, aquí tenemos que tiene que salir, renombrar, compartir. Vamos a ver, voy a retirar por acá. Cambiar el formato. A ver, que no lo está viendo usted, no lo encuentro. Creo que había una opción también de guardar como imagen, porque yo había hecho eso, lo guardé como imagen y lo puse dentro del ensayo. Sí, hay una posibilidad. Lo puede compartir, incrustar, hay una posibilidad. Compartir, esto para compartir con otras personas. Vamos a ver. Exportar. Aquí en exportar se tiene que poder. Aquí está. Guardar como imagen, guardar como PDF. Hago el proceso. Se ponen en los puntitos y buscamos exportar. Y en exportar nos vamos a la parte superior y lo podemos poner en, ¿no? Por ejemplo, en imagen, y esa imagen la copiaríamos en lo que es en nuestro PDF, ¿no? Como anexo.
No se olviden que todas las tareas las tienen que enviar en PDF para que se pueda ver correctamente. En Word la plataforma tiene problemas. Entonces, principalmente, para comprender un poquito, yo quiero que vean cómo opera su cerebro, ¿no? Además de hacer el ensayo, antes de hacer el ensayo, ¿qué van a hacer ustedes? Hacen una lectura rápida de todos los conceptos. Después de eso, que su cerebro establece, después de esa lectura, mapas mentales de los diferentes conceptos, aparecen otros microconceptos. Después de eso, realiza una lectura más lenta y empieza a entrelazar los distintos mapas mentales que tenía, de esos 5 puntos, ¿no? Entonces, para poder conseguir saber qué pasa en su cerebro, utilizamos este mapa parlante. Y este mapa parlante es las distintas conexiones que han aparecido, por ejemplo, en el concepto de neurociencias 1, en el concepto de neuroimagen 1, 2, qué relación. Entonces, ustedes aquí pueden poner fotitos, videos, ¿no? Pueden añadir para ver qué tipo de conexiones hay entre una y otra. Tal vez las neuroimágenes no tenían ningún tipo de conexión con la neurociencia, o el cerebro motor no tiene que ver nada con las neuroimágenes. Entonces, mi cerebro, ¿cómo ha trabajado? Después de eso ya hacen la tarea, pero su cerebro va a hacer ese trabajo antes de ponerse a hacer un ensayo, antes de tener la capacidad de hacer un resumen, antes de realizar una introducción, antes de ver, ¿no?, las conclusiones. Perdón, yo por temas personales y de trabajo recién estoy viendo toda la información. Bueno, le había dado una lectura, pero muy rápida antes. Dice en el punto 4, realice el documento en forma de ensayo, el documento final en forma de ensayo y tome en consideración las presentes indicaciones, ¿no? ¿Hay algún tema, o cuál es el tema por el cual vamos a hacer el ensayo, o es un tema de elección de nuestra? Eso no estoy entendiendo bien. Sí. Entonces, lo que van a hacer en el ensayo, por ejemplo, resumen de más de 10 líneas de los temas y los rasgos generales que interpretan sobre el trabajo. Quiere decir, sobre ese documento. En ese documento tiene como 5 conceptos, ¿no? Entonces lo va a resumir en 5 líneas. ¿Ya? Por ejemplo, en este ensayo podemos ver distintos conceptos relacionados con la neurociencia, como es la educación, como son pruebas de interpretación ¿no?, de neuroimágenes. Entonces va a tener que hacer un pequeño resumen del texto que está ahí. Ese es su ensayo, ¿no? Después la introducción va a presentar un poquito ese tema y va a justificar su importancia. Bueno, pues considero la importancia sobre los distintos conceptos que han aparecido acá, ¿no? Va a poder desarrollar las características, si se